Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes y que corresponden a las dos líneas de investigación que ya próximamente se van a hacer 3 líneas que convergen en este laboratorio. Le doy las gracias a los colaboradores, Ruega Valencia, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, a la doctora María Guadalupe Salinas Juárez y a la maestra Domingo Ortiz Bautista, que somos el grupo de colaboradores del seminario. Y un servidor. Le voy a pedir al doctor Edson que en esta ocasión él haga la presentación y también él va a dirigir la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Adelante, doctor Edson. Buenos días a todos, bienvenidos al seminario de Radiología y Fenómenos de Transporte de UMIES. Quiero dar las gracias al doctor Fausto Calderas, al doctor, maestro en ciencias, doctorante Luis Antonio Ramírez Torres, también a la doctora María Guadalupe y a la maestra ingeniera química Domingo Ortiz Bautista, que es parte del comité que hace posible estos seminarios. Hoy tengo el gusto de presentar a una de mis mejores alumnas. Es una persona que yo la estimo mucho, la quiero mucho, es a Hombres Vázquez Roblero Itzel, es alumna mía de la licenciatura, está haciendo la tesis en el grupo, tiene de coasesores al doctor Fausto Calderas y al maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres. Entonces, Itzel está estudiando esto que venimos haciendo en el grupo, son sistemas biológicos y sistemas viscoelásticos de fluidos estructurados. Su tesis versa en el mecanismos inerciales y viscoelasticidad lineal de tensoactivos, catiónicos, surfactantes que se le conocen, interacción polímero-solvente y polímero-polímero. Entonces, no me resta más que darle las gracias a Itzel. Esta es tu casa y muchísimas gracias por la atención de presentar tu trabajo en el seminario. Gracias a todos por estar aquí. Itzel, absorbes. Gracias, profesor. Bueno, como ya lo dijo el profesor Edson, muchas gracias. Mi tesis versa en mecanismos inerciales y viscoelasticidad lineal de tensoactivos catiónicos, interacción polímero-solvente y polímero-polímero. Quiero pedir una disculpa, estoy un poco enferma, así que si algo no se llega a entender, ¿me podrían decir? Ay, permítame tantito. No quiere avanzar. Una disculpa. Mira, en la parte inferior izquierda ahí va a aparecer una flechita para que cambies la diapositiva de manera manual. Exacto. Listo. Bueno, el contenido de esta presentación se va a dividir en una introducción, antecedentes, motivación, hipótesis, objetivos, marco teórico, el modelado matemático, las simulaciones computacionales, así como su análisis, conclusiones, el trabajo futuro y mis referencias. Introducción. Comenzaré con algunas definiciones que son importantes para este trabajo, como la permeabilidad, que es la resistencia que presenta un medio al flujo de un líquido. La permeabilidad intrínseca, que es la resistencia que presenta el mismo medio al flujo del líquido, esta vez newtoniano, y solo depende de la geometría. La permeabilidad real o de Darcy, que es la resistencia que presenta un medio a un flujo de un líquido no newtoniano. Esta va a depender tanto de la geometría como de las propiedades del fluido. La permeabilidad estática no va a depender de la frecuencia y la permeabilidad dinámica sí dependerá de ella. Existen dos tipos de oclusiones. Están las oclusiones periféricas y las oclusiones centrales. Las oclusiones periféricas son aquellas en las que las paredes de un tubo han sido absorbidas internamente por un biopolímero. En este caso tenemos al colesterol. Y el fluido circula a través de un tubo en el que el radio se vuelve un poco más pequeño. Las oclusiones centrales son aquellas en las que un líquido debe de fluir entre las paredes de un tubo, debido a que hay un obstáculo en el centro y fluyen por la parte anular. ¿Qué son los sistemas micelares? Los sistemas micelares son aquellos que presentan un entrecruzamiento físico, que depende de la posición y del tiempo,
Imagínense que es como una madeja que se está enredando una vez que se aumenta la fracción del tensoactivo. Las micelas parecidas a gusanos están formadas por enlaces físicos débiles, que son fuerzas eléctricas, que se rompen y se vuelven a formar, dando como resultados estructuras dinámicas o vivas. ¿Cómo se forman los sistemas micelares? Pues los sistemas micelares tipo gusano se forman principalmente mezclando un tensoactivo y un contrainión orgánico, que detectan las reproducciones electroestáticas entre los grupos de cabeza alzados del tensoactivo. En este caso serían estas partes, en donde las micelas esféricas que forman las micelas similares, forman micelas similares a gusanos. Esto con la adición de un electrolito. Esta formación se produce porque el electrolito con los iones contrarios que penetran la parte hidrofóbica, que es esta partecita como colita, hidrofóbica, promueven el ensamblaje del tensoactivo en micelas largas y flexibles, que al seguir aumentando la concentración, promueven entrelazamientos físicos y se forman las micelas tipo gusano, que están en esta parte. ¿Qué es la función de transferencia compleja? Es la relación entre una variable de entrada, en este caso un gradiente de presión, y una variable de salida, que en este caso sería nuestro flujo. Y se estudian por medio de la transformada de Fourier-Laplace. Esta va a depender de las propiedades geométricas del medio, a través de ecuaciones constitutivas con las que se caracteriza el fluido. Antecedentes. A continuación presentaré algunos artículos de los cuales obtuve información pertinente. Por ejemplo, este que habla acerca de oclusiones en tubos inelásticos, en los cuales encuentro información como permeabilidad dinámica, las oclusiones centrales y periféricas, el gradiente de presión pulsátil, las series de Fourier, esto aplicado en sangre humana. Tenemos microcanales y tubos elásticos, en los cuales se encuentran conceptos como permeabilidad dinámica, el gradiente de presión, las series de Fourier, en geometrías tanto rectangulares como cilíndricas, también aplicados a sangre humana y venas elásticas e inelásticas. Tenemos estos que son de resonancia en tubos elásticos. Tienen conceptos como permeabilidad dinámica, gradiente de presión, series de Fourier en sangre humana en venas elásticas e inelásticas. En todos estos artículos vamos a encontrar datos experimentales que nos ayudarán para saber si nuestras simulaciones están siendo correctas. Motivación. Tenemos mucha motivación para este trabajo, en especial parecidas a gusanos, son tipo gusano, disculpen, es que estas micelas, como ya les dije, tienen enlaces débiles que se rompen y se vuelven a formar. Y en otros polímeros, los polímeros tienen enlaces covalentes, que son enlaces muy fuertes. Entonces, por eso se desea estudiar, o es de gran interés. Hipótesis. Nuestra hipótesis es, si el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio modifica el flujo volumétrico, entonces este será cuantificado a través de las funciones de transferencia compleja, en función siempre de las propiedades materiales. Para debatir esta hipótesis presentamos los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos estudiar los mecanismos inerciales, viscoelásticos e interacciones solvente-polímero, polímero-polímero, mediante cálculos de función de transferencia compleja, que es la permeabilidad de Darcy o dinámica, en tensoactivos catiónicos, en este caso son los sistemas micelares tipo gusano. Nuestros objetivos particulares son calcular el flujo volumétrico de dos geometrías, en un capilar y en una corona circular, en función de las propiedades materiales y de la fuerza motriz asociada al gradiente de presión pulsátil. Caracterizar las transferencias de momento y la reología mediante el modelo viscoelástico de Burgers. Calcular la función de transferencia compleja del sistema dinámico lineal, que es el gradiente de presión y el flujo volumétrico. Proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de introducir grupos adimensionales y así realizar nuestras simulaciones.
y aplicar los resultados obtenidos a sistemas gentoactivos catiónicos tipo gusano, en este caso serán el CETAT y el EHAC. Nuestro marco teórico. Comenzamos modelando el modelo de Newton, ya que esta es la base de mi trabajo. Aquí podemos ver la ecuación de Hagen y Poiseuille, que describe una relación entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico, que a su vez dependen de una longitud característica. Para la corona circular tenemos la misma relación entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico, solamente que nos damos cuenta que las ecuaciones se vuelven más complejas debido a la geometría que presenta la corona circular, que tiene dos radios, un radio interno y un radio externo. La ecuación constitutiva de Burgers, que se caracteriza por ser la suma de dos diferentes elementos de Maxwell, un polímero líquido o polímero solvente, y las cuales las estamos estudiando en serie. A continuación tenemos el modelo matemático. En la tabla, las condiciones para hacer el modelo matemático son que un líquido es un líquido no newtoniano viscoelástico lineal, que es un Maxwell más otro Maxwell, que dan un Burgers. Es un líquido incompresible, está en estado no estacionario, esto quiere decir que la velocidad y la presión dependen del tiempo. El fluido se deforma continua e irreversiblemente debido al gradiente de presión pulsátil en la dirección axial. Los mecanismos gravitacionales se desprecian con respecto al gradiente de presión pulsátil, ya que se encuentra en una posición horizontal y existe simetría angular. Bueno, en la tabla que se presenta, en la tabla 1 se presenta el operador viscosidad y el operador viscosidad en el espacio de Fourier, de los modelos reológicos más comunes. A nosotros el que nos interesa pues es el que está aquí en verde, que es el de Burgers. Bueno, una vez que tenemos las ecuaciones, que hicimos todas las ecuaciones, lo primero que hicimos fue definir la fluidez compleja, que es el inverso del operador de la viscosidad. Es el punto de partida para calcular la velocidad y el flujo volumétrico. Bueno, el perfil de velocidad se encuentra en función de los parámetros materiales del líquido. La fuerza motriz que de forma continua e irreversiblemente el fluido asociado al gradiente de presión y en la dirección axial. Nótese que el perfil de velocidades está determinado por un cociente de funciones de Bessel. Y el flujo volumétrico que tenemos en la parte de aquí abajo, que tiene la función de transferencia compleja en ello. Bueno, la función de transferencia compleja describe la relación entre un gradiente de presión y el flujo volumétrico. Y por último tenemos el esfuerzo en la pared, que matemáticamente se puede ver como el cociente entre el esfuerzo inercial y el esfuerzo viscoso. Bueno, una vez obtenidas las ecuaciones, se desea introducir grupos adimensionales para describir el sistema y posteriormente pues realizar las simulaciones, como a continuación. Y para hacer adimensional la interacción polímero-polímero, la dividimos entre un tiempo característico al cuadrado. Para hacer adimensional el vector de onda, lo multiplicamos por una longitud característica. Para hacer adimensional la coordenada radial, la dividimos entre una longitud característica. La frecuencia compleja la multiplicamos por un tiempo característico. El operador nabla lo multiplicamos por el vector de onda. La presión la dividimos entre un módulo elástico característico, la función de transferencia entre una fluidez característica y el flujo volumétrico entre un flujo volumétrico. Y una vez que realizamos esto, obtuvimos el número de Débora, que es el reflejo de la viscoelasticidad, que se define como el cociente entre el tiempo característico y un tiempo de relajación. La función de transferencia dimensional pues se presenta en esta parte, el esfuerzo en la pared aquí, tenemos el flujo adimensional, que es la multiplicación entre la función de transferencia dimensional y el esfuerzo en la pared también adicional. El operador viscosidad que queda de esta manera.
Después realizamos las simulaciones computacionales, comenzando por las simulaciones del modelo de Newton. Comenzamos con la simulación de la parte real del modelo de Newton, en donde podemos ver que a frecuencias bajas muestra un comportamiento constante. A frecuencias moderadas, el flujo disminuye con respecto al gradiente de presión por el efecto de la frecuencia, y a frecuencias muy altas, esta comienza a tender a cero. Después modelamos la parte imaginaria y la parte compleja. No, diré la parte real y la parte compleja, perdón. Y nos damos cuenta que la parte real es un proceso de relajación, la parte compleja es un proceso disipativo, y, y vemos que tiene una frecuencia crítica. A frecuencias bajas, la parte compleja es monótono creciente hasta llegar a esta frecuencia crítica, y a frecuencias altas se vuelve monótona decreciente hasta tender a cero. Después de esto simulamos una comparación entre el modelo de Maxwell, el de Jeffrey, en la cual nos damos cuenta que el que más presenta resonancia es el modelo de Maxwell, ya que es un polímero puro. El que presenta un poco menos de resonancia, perdón, es el modelo de Burgers. Y como podemos ver, el modelo de Jeffrey muestra muy poca resonancia, ya que tiene un solvente. Y ya después, el número Débora, esta vez ya en el de Burgers. Nos damos cuenta que el Débora, como ya lo había mencionado, es el cociente entre un tiempo característico y un tiempo de relajación. Nos damos cuenta que entre el Débora es más grande, tiene una resonancia pues mayor, y cuando el Débora es muy pequeño, ya comienza a tender al modelo de Newton. También hicimos el tiempo característico, y nos damos cuenta que a frecuencias bajas es constante, y una vez que comienza a ser monótono creciente, y nos damos cuenta que entre más grande es el Jeffrey, menos menos resonancia presenta. Y los valores máximos, o bueno, este piquito se debe a los mecanismos viscosos, elásticos e inerciales. Después tenemos el efecto de beta, beta es la interacción polímero-polímero. Nos damos cuenta que entre el beta es más grande, pues más se presenta la resonancia. Es más resonante, hasta llegar a frecuencias muy altas en las que tiende a cero. El valor máximo se debe a los mecanismos viscoelásticos inerciales del solvente, y pues también de la interacción polímero-polímero. Conclusiones. Bueno, se utilizó un modelo mecánico que consiste en 2 elementos de Maxwell en serie. El sistema está dominado por las propiedades materiales y los números adimensionales correspondientes. Estos números, conocidos como el número de Débora, el tiempo de relajación y la interacción polímero-polímero. Con esto se logró analizar indirectamente el efecto de la concentración. Se obtuvieron curvas resonantes, como se puede ver aquí, y en los cuales pues existe un máximo, y el máximo pues se va a deber a se debe a las propiedades viscosas, elásticas, inerciales y geométricas de nuestro material. Y bueno, aquí podemos ver que entre más grande es el Débora, más aumenta nuestra resonancia.
También entre más grande es la interacción polímero-polímero, también más aumenta nuestra resonancia. Entre más grande es la interacción de Jeffrey, o bueno, la interacción polímero-solvente, pues esta disminuye, ya que pues, el solvente pues, perjudica al hacer resonante nuestro sistema. Y por último, pues una metodología sistemática para deducir una expresión para la función de transferencia compleja en la geometría cilíndrica. Este análisis se puede aplicar a varias áreas de la física y de la ingeniería, como son la biorreología, los medios porosos, los cristales líquidos, asociados a la flexoelectricidad de las células ciliadas externas. Nuestro trabajo futuro es, una vez que ya tenemos todo esto, es aplicar a sistemas micelares tipo gusano. Ya realizamos unas gráficas, bueno, unas tablas, disculpe, en las cuales estamos variando la concentración de nuestro sistema, bueno, de nuestras micelas. Y bueno, y ya posteriormente haremos las simulaciones. Y estas son mis referencias. Muchas gracias. Bueno, bien, muchísimas gracias, Itzel. Excelente presentación. Y pasamos a la sección de preguntas. Por favor, está abierto el foro para que ustedes puedan preguntar, para que haya un debate sobre esto. Y el primero que quiere participar es el maestro Ciencias Luis Antonio Ramírez Torres. Adelante, profesor. Sí, gracias, doctor Emilio. Gracias por tu presentación, Itzel. Una buena presentación. Lo que yo te recomendaría es que disminuyeras en ciertas diapositivas la cantidad de texto en las mismas. Hay una regla un poco subjetiva de que, bueno, hay que limitarnos a 7 renglones aproximadamente de texto por diapositiva. Es una regla que no tiene mucho sentido, pero ayuda, más que nada para eso. Te ayuda a que hagas una buena presentación. Bueno, mi otra observación, ok, voy a hacer las observaciones de índole de estética para el final. ¿Podríamos ir, por favor, al diagrama de tu modelo, por favor? Exactamente. Bueno, sí, efectivamente, como te mencionó el doctor Emilio al principio de la presentación, como tal, ese modelo sistema mecánico que tú muestras arriba de tu diagrama, pues es un Maxwell bimodal, ¿verdad? Adicionalmente, observa que la línea que está en medio entre esos dos dispositivos, pues en realidad no permitirían que tu diagrama se deformara. Es algo rígido, ¿verdad? También eso lo comentó el doctor Fausto en el seminario anterior. Entonces, bueno, el modelo de Burgers, como se reporta en la literatura de reología, como tal, es un modelo de Maxwell conectado a un modelo de Kelvin-Voigt en serie. Ambos están en serie. Entonces, bueno, hay que corregir primero esa parte de representar correctamente el modelo de Burgers. Repito, es un modelo de Maxwell conectado en serie con un modelo de Kelvin-Voigt. Y bueno, ya eventualmente, si gustas, pues te muestro cómo se deduce el operador viscosidad para el modelo de Burgers. ¿Okay? Bueno, Gracias. no, ¿de qué? La otra cuestión. ¿Por qué escogiste el modelo de Burgers para representar la interacción polímero-polímero? Esa sería mi primera pregunta. El modelo de Burgers para representar la interacción polímero-polímero. Sí, es correcto. Porque el modelo de Burgers nos presenta a beta. Bueno, ya se puede deducir beta, que beta, bueno, como lo deduje, beta es esta interacción. De acuerdo. Mira, en términos de tu esquema, el esquema que vimos anteriormente, fíjate que tienes dos Maxwell, ¿verdad?
hay un motivo del por qué ese modelo se selecciona en específico para interacción polímero-polímero. El Maxwell por sí solo, de hecho tú lo mencionas, ¿qué representa? Una interacción polímero-solvente. No, en realidad es el polímero puro, ¿verdad? Ah, Como sí, lo perdón, sí, mencionaste. el polímero puro. Exactamente. Sí, disculpa. Sí, no te preocupes. Entonces, si pones dos Maxwell, entonces estás describiendo un sistema que consta de un polímero puro y otro polímero puro, ¿verdad? Por así decirlo. En conjunto esos dos polímeros pues interaccionan de alguna manera. Y eso es por medio del parámetro beta que tú habías calculado, ¿verdad? Ahí nada Ujú. más hay una cuestión de configuración, pero el concepto ahí está. Tienes dos polímeros que son representados cada uno por un modelo de Maxwell. ¿Ok? Sí. La siguiente pregunta sería, hay bastante tiempo, entonces se van a hacer ahí algunas preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de Jeffries y el modelo de Burgers? Ah, lo de Burgers hay una interacción polímero-polímero y polímero-solvente. Y en el modelo de Jeffrey solamente es la interacción polímero-solvente. A ver, el modelo de Burgers solamente es interacción polímero-polímero, ¿ok? Ujú. No es polímero-polímero, polímero-solvente, es solamente polímero-polímero, ¿de acuerdo? Y sí, efectivamente, el modelo de Jeffries es interacción polímero-solvente. A propósito del modelo de Jeffries, ¿cuál sería la configuración del modelo de Jeffries? Si tú hicieras el esquemita ese, como el que hiciste para Burgers. Mm, mm, solamente sería como una parte. ¿Ok? ¿Qué más? Solamente tendría como esta partecita de aquí. ¿De acuerdo? Ese sería el polímero, ¿verdad? Y Ujú. el solvente, ¿cómo lo representarías? Mm, El solvente newtoniano, ¿verdad? ajá. No, pues no sabría, disculpe. Sí, no te preocupes. Para el modelo de Jeffries, si lo representas de manera esquemática, tal y como está en esa diapositiva, pues sería un modelo de Maxwell conectado en paralelo con un pistón. Recuerda que el pistón solito representa un líquido newtoniano, ¿ok? Entonces, efectivamente, en ese caso ya tendrías un polímero que sigue el modelo de Maxwell y el solvente que como es newtoniano, pues lo representa simplemente como un pistón, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en mente esas representaciones esquemáticas porque son importantes. Entonces, mi sugerencia es que pongas el esquema de Maxwell, que es pistón y resorte conectados en serie, el modelo de Burgers y el modelo de Jeffries, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la sugerencia que yo te hago, ¿sí? Sí, profesor. Bueno, mira, hay unas cuestiones de nomenclatura. Vamos a verlas rápidamente. Por favor, pasa a la diapositiva 29. Perfecto. Ahí dices que es frecuencia compleja, ¿verdad? Pero Ujú. no, es una frecuencia adimensional. Una cosa es un número complejo y otra cosa es un número adimensional. Entonces ahí, por favor, hay que cambiarle a frecuencia adimensional. ¿De acuerdo? Sí. También, por otro lado, a tu derecha, en donde dice función de transferencia, pues ahí sí, efectivamente es la función de transferencia compleja, ¿no? Entonces hay que agregarle ahí complejo. Es una función de variable compleja. El flujo volumétrico también es una función de variable compleja, entonces, por favor, ahí hay que cambiar esas cuestiones. Pasemos entonces a la diapositiva 34, Itzel, por favor. Perfecto. Ahí dice monótono creciente. ¿Sí será monótono creciente? Si vamos de frecuencias menores a frecuencias mayores. No, es monótono decreciente. Exactamente. Entonces, aguas con esos detallitos, ¿no? Sí.
Perfecto. Vamos a la 35, es la siguiente. Muy bien. Aquí mencionas que es una parte real y otra parte compleja. ¿Cuál es la parte compleja exactamente? Es la parte imaginaria. Exactamente. Una cosa es parte real, parte imaginaria y otro el número complejo, ¿verdad? Aguas con esos detallitos, ¿ok? Es efectivamente, como tú lo mencionas, parte real y parte imaginaria. Y luego está otra cosa que es la norma o el módulo, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Muy bien. Vamos a la diapositiva 40. Ya casi acabo. Ahí está. Muy bien, ahí sí está bien, monótono creciente, monótono decreciente. Ahora, ahí dices que tienes el modelo de Burgers, ¿verdad? Y estás analizando el efecto de lambda sub j. Sin embargo, lambda sub j es del modelo de Jeffreys. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué podrías decir? Mm, Es que al momento de meter los números en nuestra... Ay, lo perdí. En esta parte, en el momento en el que lo cambiamos al operador viscosidad, nos aparece un lambda de Jeffrey. Ok, pero habíamos dicho que el modelo de Burgers es interacción polímero-polímero, ¿verdad? Es decir, lambda 0 de un polímero y lambda 0 del otro polímero. Lambda sub j es el tiempo característico del solvente, ¿verdad? Entonces ahí hay una confusión. Probablemente solamente sea nomenclatura, reserva de lo que menciona el doctor Emilio, pero eso me lleva a pensar que es el lambda sub j del solvente. Pero bueno, estamos hablando de un modelo de Burger, son dos polímeros, ¿no? Entonces a lo mejor ahí nada más es cambiar el subíndice, nada más para que no cause confusión. Ya por último, vamos a la diapositiva 48, ya para permitir a los demás participar. ¿Qué es lambda sub infinito? Ahí en esta tablita. Disculpe, no escuché bien la pregunta. Sí, no te preocupes. Te decía que en la tabla estás reportando un parámetro que es lambda sub infinito, ¿verdad? Ajá. ¿Qué parámetro es ese? No lo mencionaste en los modelos. Este parámetro lo sacamos de la literatura. Ah, correcto. Muy bien, es como está reportado en la literatura. Entonces, ahí valdría la pena ver qué significa exactamente ese lambda sub infinito, ¿no? Probablemente sea lambda del solvente, pero bueno, sería cuestión de ver la literatura. ¿Ok? Bueno, Itzel, pues te felicito, fue una buena presentación. En general, es de muy buena calidad tu presentación, solamente hay que atacar esas cuestiones que parecen mínimas, pero créeme que cuando tus compañeros quieren replicar alguno de tus cálculos, pues sí es importante conocer exactamente qué es cada cosa, ¿no? Entonces, pues te exhorto a que hagas esas modificaciones y te felicito nuevamente. Gracias. Sería todo, doctor Emilio. Sí, muchísimas gracias, maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Luis. Te agradezco muchísimo. Y sí, yo tenía una confusión en el modelo mecánicamente. Ahorita lo vamos a discutir un poquito con esta Itzel. Y le doy paso a la doctora María Guadalupe, que es miembro de este equipo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctora. Un placer. Gracias, gracias, doctor. Hola, Itzel, felicidades y me sumo al reconocimiento que hacen los profesores acá por todos ustedes estudiantes que pues dedican tiempo a hacer esto, dedican pues su esfuerzo y su inteligencia para hacer todos estos estudios. Así que felicidades por eso. Y bueno, nada más me queda un poco la duda o la curiosidad. Tú mencionabas, no sé si yo no escuché bien o me perdí o no sé, pero me gustaría saber cómo
cómo amarrar la información. Con respecto a una diapositiva que mencionabas, no alcancé a ver el número, pero mencionabas la motivación, ¿no? Y pones como diferentes aplicaciones de todo esto. No sé si era la 8, era al principio casi. Entonces, que decías de la motivación. Entonces, ahí como que no me quedó muy bien claro, por un lado, cuál sería en específico para tu trabajo o para ti, es la motivación de tu estudio, y por otro lado, cómo se amarraría o cómo relacionarías lo que mencionas en tu hipótesis del gradiente de presión oscilatorio, y lo del objetivo, lo de las interacciones solvente-polímero, polímero-polímero, con justamente pues lo que aparece ahí en esta diapositiva. Después de eso, yo creo. Que ahí está, ajá. O sea, cómo relacionas o si aplicas, si todas estas son aplicaciones para lo que tú estudiaste o si aplica para alguna de estos ejemplos en específico. Y cómo sería tu motivación también en específico para tu estudio. Ok. Es que la aplicación podría ser para todas estas cosas que se encuentran en la diapositiva, como podría ser las células ciliadas externas, de las cuales, bueno, tengo entendido, también están trabajando algunos de mis compañeros. También para fluidos biológicos como la sangre, para la recuperación de petróleo y para la realización de fibras, y para la liberación de fármacos o la extrusión de polímeros. O sea, esto es como en general todo lo que se podría hacer con lo que estoy trabajando, pero en sí, pues a lo que, bueno, mi hipótesis y a lo que ya nos estamos centrando es a estudiar lo que viene siendo los sistemas micelares tipo gusano. Y estos sistemas micelares tipo gusano aplican para todas esas, esos ejemplos que ponías en la otra diapositiva. O sea, en todos estos hay sistemas micelares tipo gusano, en las fibras naturales, en la recuperación de petróleo, todo esto, los fluidos biológicos de la sangre. No, lo que se puede aplicar son las ecuaciones que estamos intentando deducir. Porque tú mencionas justo en tu objetivo estas interacciones, a mí me llama la atención esto de solvente polímero, polímero, y hablas de tensoactivos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me da un poco de curiosidad, así como específicamente, si en todos estos ejemplos o en qué ejemplos podría uno encontrar, por ejemplo, esas interacciones de las que hablas, como de polímero o solvente polímero. Sí, es que en sí solamente en todos estos casos se podrían aplicar las ecuaciones que estamos deduciendo. Sí. En todos los casos. Bien, y entonces, ¿cómo, a ver si puedo cómo explicar con mi pregunta, cómo relacionas en todo lo que hiciste, en todas las determinaciones y cálculos, todo lo que hiciste, cómo interviene, cómo entra, cómo se involucra a esto de los solventes, los tensoactivos, los polímeros? No, la verdad no. Bueno, a lo mejor yo creo que sí lo tienes, pero pero a lo mejor nada más hay que como cuando uno nada más le descubre tantito y ya ve uno la respuesta, ¿no? Entonces,
pues yo creo que sería bueno como tener clara esa parte para, como lo digo, ¿no? Como para complementar ya todo lo que has hecho y lo que tienes ya estudiado para, no sé, como para dejarle en claro, por decir a las personas que no conocemos este tipo de sistemas y este tipo de estudios, pues que nos lo pudieras explicar y que para nosotros pudiera ser un poco más claro, ¿no? Todo esto. Pero bueno, yo creo que es parte del proceso y yo creo que en un futuro ya eh, podríamos platicar un poco más sobre esto nuevamente. Pues muchas gracias Gracias, profesora. y felicidades por tu presentación. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes las preguntas y creo que sí, esa parte sí es importantísima. Tiene la mano levantada Paolo Fernando, adelante, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Sí, quería ver si podía pasar la diapositiva donde tiene la función de transferencia. Sí, en esta función de transferencia aparece una multiplicación por un número complejo, que en este caso es i. Y en Mate 1 vimos que la multiplicación por un número complejo lo que hace es que rota y estira. En este caso, el estiramiento es de 8 y la rotación es de i. Pero, ¿qué significa esa rotación en este caso? ¿O en qué espacio está rotando? Hay una como analogía con ingeniería eléctrica porque también se usan frecuencias. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se relaciona esa multiplicación de los números complejos, que al final es una rotación? ¿Cómo se relaciona esa rotación con la función de transferencia que vemos aquí? Ok, bueno, tenemos, como dices, tenemos un número complejo. Y es que una vez que nosotros simulamos, lo que podemos hacer es rotar sobre el eje de la Z para tener nosotros pues una vista de todo el movimiento que se está haciendo a través del eje Z. Bueno, de todo el movimiento que está haciendo nuestra curva resonante a través del eje Z. No sé si se explicó. Más o menos. Bueno, lo que no me queda muy claro es cuál es el espacio en el que está rotando. O sea, si un eje es el eje Z, ¿cuál sería el otro eje? ¿El eje radial? Ujú. Ya, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Paolo. Interesante la pregunta y ahorita trataremos de contestarla. Tiene la mano levantada el profesor Fausto Calderas García, que es el líder aquí del laboratorio. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, Bueno, doctor. sí, yo también me gustó tu presentación, aunque yo pienso que ligeramente corta, o sea, y creo que desaprovechaste la oportunidad de explicarlas con más detalle. Yo te recomiendo que te des un poco más de tiempo, tienes tiempo de sobra, para explicar algunas diapositivas que pasaste muy rápido. Entonces, trabaja más sobre explicarle a tu auditorio esas diapositivas con más detalle. Eso, pues, con la práctica se va haciendo. En cuanto a las preguntas que te han hecho, bueno, acuérdate que esas rotaciones de las que te habla el profesor Paolo son en el plano complejo. Sin embargo, tú aquí no estás mostrando el plano complejo, estás mostrando un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Pues ten cuidado con eso. Tú aquí lo que estás viendo son los aumentos de flujo, los perfiles de velocidades, pero no lo estás viendo en el plano complejo. Ten cuidado ahí. Y también estoy de acuerdo con el maestro Luis en que el modelo que tú pusiste no es el de Burgers. El modelo que tú pusiste es un modelo de Maxwell con dos modos. Entonces, sí, por favor, cambia la imagen porque ese estrictamente no es un modelo de Burgers. Yo te preguntaría por ahí, escuché que mencionaste la fluidez compleja.
¿Sí escuché bien o no es fluidez compleja? O sea, si tienes una fluidez Mm, compleja o no. mm, fluidez compleja. Mm, Sí, no, porque me refiero a que usas una fluidez, ¿no? Una esta. sí, Y creo haberte escuchado que dijiste fluidez compleja. ¿Es así o no? creo que sí. Sí, no, es una fluidez característica por la que Ok, dividimos aquí en la función de transferencia. así es una fluidez adimensional. Tengo mucho cuidado con ese manejo del lenguaje, porque en biología hay funciones complejas, sí existen, pero no son exactamente las que tú estás manejando en este caso. Entonces, otra cosa que te puedes confundir son los números complejos, los que te dijo el maestro Luis. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, cuidado con eso, son detallitos que hay que mejorar, pero en general te veo bien, te veo ya pues con una tesis ya casi terminada. Pues yo te agradezco, le agradezco al doctor Edson, pues gracias. Por mi parte es todo. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Fausto. Muchísimas gracias por todas las observaciones. Tiene la mano levantada el profesor Luis Antonio. Profesor, adelante. Próximo doctor, adelante. Sí, gracias, doctor Emilio. Rápidamente, esa pregunta que te hizo la doctora Guadalupe es importantísima y siempre, y te lo digo por experiencia, siempre se nos pasa contestarlo bien, ¿no? Efectivamente, como tú mencionas, las ecuaciones que tú estás desarrollando, pues son aplicables en teoría para cualquier fluido viscoelástico lineal que fluya a través de una tubería. ¿En dónde o en qué parte entra la cuestión de la sangre, de la telaraña, del petróleo, de los polímeros derretidos, etcétera? Pues es a través, y esto es importantísimo, de los parámetros reológicos, o sea, de lambda G, J, lambda sub 0, eta 0, eta infinito, etcétera, ¿no? Siempre hay que recordar que la reología de un fluido es su huella digital. Entonces, va a ser una reología distinta para la sangre, para el petróleo, para el polímero fundido y para las micelas tipo gusano que tú estás manejando, ¿verdad? Entonces, es fundamental que todos recordemos que la huella digital del material es a través de los parámetros reológicos. ¿Cómo vas a describir los otros sistemas? Pues es a través de cambiar los parámetros reológicos. Esa es una observación muy importante. Estas son ecuaciones generales, pero las vas a particularizar para tu sistema en específico a través de los parámetros reológicos. No hay que olvidar eso, Excel, por favor. Sí, profesor, gracias. Al contrario. Sería todo de mi parte. Gracias de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias al próximo doctor, Luis Antonio, un miembro muy querido del grupo. Pues no me resta, si no hay más preguntas, si hay alguna persona que quiera contribuir, alguna sugerencia, alguna duda, pues aprovecho, como lo hace el doctor Fausto, para hacerte unas observaciones, Itzel. Vamos a la diapositiva de motivación, que es algo muy importante que nos preguntaron. De motivación, que es de la maestra Guadalupe, que me pareció excelente la parte de su observación, todas. Efectivamente, fíjate, aquí en la motivación, nosotros nos estamos basando en un artículo del profesor Octavio Manero. Entonces, es importante en sistemas micelares, es importante poner ese artículo y lo vamos a centrar porque tu tema está relacionado a sistemas micelares tipo gusano. La aplicación más importante es en la recuperación terciaria de petróleo. La figura que tienes a tu extrema derecha en tu pantalla, esa es la que vamos a distinguir, y el artículo del doctor Octavio. Todo lo demás, como dice Luis, todos los sistemas que ves ahí tienen que ver con fluidos, que es la huella digital que nosotros vamos a plasmar. Y esos fluidos tienen componentes tanto viscosas como elásticas. Entonces,
Por ejemplo, la sangre, el plasma, lo puedes aproximar como un fluido newtoniano y el hematocrito o toda la estructura que le da la parte no newtoniana, en su sistema más simple, un modelo de Maxwell. Si tú combinas en paralelo Maxwell con Newton, obtienes el modelo de Jeffrey. Es un modelo que tiene la interacción entre el solvente y polímero a través de un cociente de viscosidades. La viscosidad del soluto entre la viscosidad total soluto más polímero. Por ejemplo, para los de la célula de la araña es un modelo muy robusto porque es un cristal líquido, pero combina polímero, solvente con polímero porque se deshidrata con agua la seda para la formación del hilado. En las células ciliadas, curiosamente, tenemos un modelo mecánico que está en paralelo, tenemos un modelo viscoplasto, pero tu modelo es robusto, es bastante robusto. Bajo ciertos límites, todas las aplicaciones que tenemos en los sistemas de liberación de fármacos, se utilizan este tipo de contribuciones en la polimerización que se tiene ahí, se utilizan modelos de este tipo. Entonces, ¿cuál es la motivación principal? La recuperación terciaria del petróleo, pero se puede aplicar a todas estas versiones. Es muy importante que cuadre eso con lo que dijo la maestra, la doctora María Guadalupe. Vamos a la parte de tu modelo mecánico. Modelo mecánico, donde tienes la explicación de tu sistema, que tienes ahí Maxwell más Maxwell. Ahí, perfecto. Fíjate bien, te voy a decir una cosa aquí. Necesitábamos este seminario para exponer esta idea, porque yo, de hecho, lo tengo plasmado en un artículo donde digo que este modelo es un modelo de Burgers. Lo tengo en 2 artículos que se publicaron en Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics y otro es en Fluids, la revista Fluids, donde yo afirmo que esto es un modelo de Burgers, pero ¿qué crees? Me equivoqué. El modelo de Burgers tiene una configuración mecánica diferente a esto, pero matemáticamente, nosotros tenemos un modelo de segundo orden como el modelo de Burgers. Matemáticamente es igual, pero físicamente tiene otras implicaciones y lo tenemos que ver a través de las deformaciones. Entonces, no es que estés mal, pero sí estoy de acuerdo en lo que dice el doctor Luis, que tenemos que convencer a este jurado de que el modelo que nosotros estamos construyendo con 2 Maxwell se mapea en un modelo de Burgers, pero la configuración mecánica es diferente. Y obviamente que tienes la memoria, que es la interacción polímero-polímero, tienes una combinación de solventes con tiempos de relajación, que es un tiempo de Jeffrey, pero es un tiempo de Jeffrey promediado, pero eso es con base en la configuración que tenemos. Es importante que pongamos bien claro de dónde sale nuestro modelo y que pongamos la diferencia entre el modelo de Jeffrey, de Burgers, y nuestra propuesta, que se mapea a un modelo de Burgers. Pero ¿sabes qué? Me equivoqué, y eso está bien, nos equivocamos. Entonces, para eso son los seminarios, para decir, bueno, tenemos todos los cálculos matemáticos correctos, está bien, la física la tenemos que discutir, por eso es necesario exponerse. Nunca vas a hacer nada si permaneces igual, nos exponemos para avanzar. Ese va a ser siempre el lema que nosotros trabajamos en el grupo. Entonces, vamos a contestar la pregunta de Paulo. Paulo, pues sí está por ahí. A ver, vete a la ecuación esta. A la ecuación esta del modelo que teníamos la función de transferencia. ¿Anda por ahí? Ajá, sí, sí, ahí está. Fíjate bien. Esto, pues, obviamente que no es una función compleja de variable, tan sencilla a lo que voy. No es una función compleja de variable compleja, que es un número que se puede fácilmente cuando tú multiplicas por y rotas. Acuérdate que el eje de las X es el eje real, el eje ortogonal es el eje imaginario. Y por eso los números reales, los números complejos se mapean o son, que le llaman en matemáticas isomorfos a R2, porque se pueden representar con un vector. La X es una componente, la Y es otra componente. Pero esta es una función bastante compleja. No es una función tan fácil de describir. Ese operador
En el caso más simple que no haya dispersión es el operador fluidez, que tiene una componente real y una componente compleja. Y los dos te describen las componentes viscosas, o sea, qué tan disipativo es el sistema, y las componentes elásticas, cuánto almacena. Entonces, la respuesta a tu compañero sería que no es un número complejo, no es un número, es una función compleja. Y la parte real tiene una interpretación física como en eléctrica, y la parte imaginaria tiene una interpretación también física. Una está asociada a la disipación, por supuesto, y otra a la elasticidad, a la recuperación. Entonces, es importante eso. Si hablas de un número complejo, pues si rota, pues es una transformación, ahí vas a rotar. Pero es importante tener eso. Y pues nos deja mucha enseñanza este seminario. En conclusión, vamos a trabajarlo más, pero sí necesitábamos la guía de todos tus compañeros. Yo te agradezco, Itzel. Estoy muy contento y muy orgulloso de tu trabajo. Es un trabajo difícil, es un trabajo pesado. Todos ustedes lo están haciendo muy bien. Bueno, pues si no hay alguna otra observación, algún comentario más allá de lo de este grupo, lo pueden mandar por chat, lo pueden mandar por correo, lo que sea. Pues por nuestra parte, sería todo. Y pues agradecerles como siempre a todos su amabilidad, su gentileza de hacernos favor de estar con nosotros. Agradecerle al profesor Luis Antonio Ramírez Torres, que siempre está al pendiente de los del seminario, al doctor Fausto Calderas García, que fue el creador de estos seminarios y impulsó mucho la creación de líneas de investigación ahí con nosotros y la unidad que queremos formar, a la maestra María Guadalupe, que ya prácticamente ya está conformando su línea de investigación, a la doctora, a la maestra Dominga, por supuesto, a Isela, a Daniela, a Jacqueline, a Cintia, a Castillo Fonseca, a Maylén, a Isaía, a Castillo Fonseca, a Isaía, Aguilar, Javier Martínez, Landín, Chávez, Díaz, a Iván, que saludos Iván, Mayra, a Gutiérrez, Yana y a Mendoza Vázquez. Pues muchísimas gracias por sus atenciones. Nos vemos la siguiente semana en el mismo horario a las 12 del día y estamos a sus órdenes en el laboratorio 7 de la unidad multidisciplinaria de investigación experimental Zaragoza, y somos el grupo de reología y fenómenos de transporte encabezados por el profesor doctor Fausto Calderas García. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, saludos. Buenas tardes, saludos. Buenas.